3000 años atrás. La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Se cree que se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. La prueba más temprana de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V. Sus restos muestran marcas de viruela en la piel. Este murió en 1157 a.C. La enfermedad se extendería por las rutas del comercio, llegando a Asia, África y Europa, y finalmente a las Américas en el siglo XVI. Con la llegada de los conquistadores en 1519, la viruela crearía devastación por donde los hombres caminaban, contribuyendo al declive del imperio azteca, eliminando a más de 3 millones de personas, y también gran parte de la población inca del oeste de Sudamérica. Para el siglo XVIII, la viruela acabó con 60 millones de personas, solo en Europa, y en el siglo XX unos 300 millones habían sucumbido en todo el mundo. Finalmente se declaró erradicada en 1979, después de un programa de vacunación, considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. Año 165. Una mortífera pandemia arrasa con miles de vidas. Para el 180 ha conseguido llevarse más de 5 millones de personas. El sarampión no tiene, como otros virus, un reservorio animal, por lo que necesita poblaciones que contengan más de 100.000 habitantes para que al circular entre ellas mantenga su presencia. Esto debido a que poblaciones de ese tamaño solo aparecieron con el desarrollo de los grandes imperios antiguos. Por supuesto, con el crecimiento del comercio entre Europa, China, India y el Medio Oriente, se abrieron vías para que el agente infeccioso se expandiera en esos lugares, desatando verdaderas epidemias que los expertos se han encargado de calificar como devastadoras. El sarampión se hizo notable gracias al médico danés Peter Panum, quien fue enviado en 1846 para estudiar una epidemia en las Islas Feroe y definió por primera vez que se transmitía de persona a persona, además de describir el periodo de incubación de 14 días, desde el momento de la explosión hasta la erupción. (1348) A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. La peste negra arrasó con Europa y Asia. Supuso cambios importantísimos en la economía y un fortísimo retroceso. La mortandad fue del 60% y el bache poblacional tardó 100 años en recuperarse. La peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, descubriendo que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas y a otros roedores, transmitiéndose a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas. 1918. La influenza fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue a causa del virus H1N1 con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918 y 1919.
Se calcula que alrededor de 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimadas fue de al menos 50 millones a nivel mundial y 675.000 en Estados Unidos. La tasa de mortandad fue más alta entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 y mayores de 65. Sin vacunas para protegerse contra el contagio y sin antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias que pudieran estar asociadas a las infecciones por la influenza, los esfuerzos de control a nivel mundial se limitaron a intervenciones no farmacéuticas como el aislamiento, la cuarentena, buenos hábitos de higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de reuniones públicas que se implementaron de manera desigual. 1981. El SIDA no fue descubierto hasta principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que habían grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron entre homosexuales de Nueva York y California. Estas personas padecían enfermedades como el sarcoma de Kaposi, un tipo raro de cáncer de piel, así como un tipo de infección pulmonar que transmiten los pájaros. Pronto se detectaron casos también entre drogadictos por vía intravenosa y receptores de transfusiones de sangre. En 1982 se dio nombre a esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde entonces, el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños, solo en África. Se cree que el SIDA se originó en el país africano, donde monos y simios albergaron un virus similar al VIH llamado SIV, virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central. Pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. La teoría más extendida es la que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930, basándose en cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. En la actualidad, el SIDA es una pandemia global que afecta a todos los países del mundo. En 2006, se ha calculado que 39,5 millones de personas han tenido el VIH-SIDA. De ellas, casi 3 millones han muerto. Las enfermedades están presentes desde el inicio de la humanidad. Por eso, en tiempos de pandemia, quédate en casa.